Saludos amigos del canal. Mi hija Natalia, próximamente vamos a hacer un video solicitando a una cantidad grande de youtubers que tocan el tema de Rusia, son como 20 en total, para hacer un video con todos sobre el tema de la guerra en Ucrania. Están paso a paso, amigos del canal, cambiando los actores, aparecen nuevos actores en esta contienda. Una contienda que, si ustedes se preguntan al comienzo de la misma, el año pasado, 24 de febrero, usted le preguntaba a la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos que le señalaran en un mapa dónde quedaba Ucrania, y con toda seguridad muy pocos sabían. Hoy en día, en Estados Unidos, hay un consenso en que la guerra es buena. La guerra es buena porque estamos simplemente, dicen ellos, nuestro país está enviando armas, dinero, no están muriendo tropas de los Estados Unidos. Gozamos de paz, piensa el pueblo de los Estados Unidos, desde el año 1945, que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Han visto el crecimiento de sus economías por encima, no han visto el tamaño del iceberg debajo del agua con esta deuda trillonaria en dólares que tiene los Estados Unidos. Pero aparentemente el pueblo de Estados Unidos, aunque está viendo inflación, ven no solo ellos, sino sus amigos en otros países del mundo, que de cierta manera la existencia de la OTAN, la existencia de la política de los Estados Unidos, de la Unión Europea, al menos ha evitado una contienda, al menos ha evitado de que Rusia no tome una posición contraria a lo que ha ocurrido. El pueblo de los Estados Unidos piensa que con el envío de armas de Europa y de territorio estadounidense, como se ha venido manejando el tema, pues esto no pasará a mayores. Sin embargo, amigos de los Estados Unidos que me están escuchando o viendo, esto va por un mal camino, porque hemos visto un escalamiento de ambos lados del conflicto. Tenemos un hombre que no lo podemos olvidar, se llama Dmitry Medvedev, de Rusia, fue presidente de Rusia, maneja el tema de la seguridad allá en el Kremlin. Este hombre volvió a enviar un mensaje a Ucrania que la respuesta será severa, contundente, si contemplan atacar, así sea 1 centímetro cuadrado de territorio anexado, Verbigracia, Crimea. Crimea hoy en día se podría decir que es la joya de la corona de los territorios anexados de Rusia en Ucrania. En este mapa, que ya ha tenido amplia difusión por las redes, vemos en la parte de arriba el alcance que tienen los HIMARS con la munición que prometió Biden enviar, munición que se envió con el ánimo de evitar que las tropas de Ucrania alcanzaran con estos cohetes territorio ucraniano, territorio ruso, perdón. Más sin embargo, con la nueva propuesta de los Estados Unidos de enviar otro tipo de cohetes para ser utilizados por los lanzacohetes HIMARS o HIMARS, ya esta parte roja del mapa muestra ese alcance que tendrían ya estos HIMARS con esta nueva munición, ya esta munición de un alcance de 130 kilómetros, no los 70-80 con que disponen los HIMARS hoy en día, es el nuevo cambio en esta política estadounidense en la que fue muy claro el presidente de los Estados Unidos en decir que él nunca iba a permitir que se enviase munición de largo alcance, puesto que ya había un entendimiento. Uno desconoce eso, pero créanme que a diario este teléfono rojo entre Rusia y el Pentágono existe. Ellos manejan el asunto de que estamos en guerra, con un particular énfasis en que haya claridad y que todo no dependa
de los informes que presentan los medios de comunicación occidentales o de otros países. Este tema de Crimea hoy en día es el asunto que viene en camino. No es porque yo muestre el mapa de Crimea en este momento o porque Medvedev haya emitido este concepto. Hay otros actores que desconocíamos que han formado parte de esta nueva orientación de parte de Occidente, que es evitar que Rusia se salga con las suyas, que es evitar que Rusia, al reclamar estos territorios anexados, posiblemente tome otros territorios en Ucrania y de pronto se desplace más hacia el occidente. Tenemos en primer lugar un general reconocido en Rusia, fue general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa, el general Ben Hedges, quien dice que realmente, posiblemente al fin de este año, 2023, se logrará control de Ucrania, siempre y cuando se mantengan las condiciones, las promesas del envío de armas propuestas en Ramstein, y siempre y cuando se continúe con el tema de las sanciones hacia Rusia. Que son tantas las sanciones hacia Rusia. ¿Y sabe quiénes están viendo el resultado de estas sanciones en la Federación Rusa? Los habitantes. Esos 160 millones de habitantes rusos que van a las tiendas, supermercados y ya ven no un desabastecimiento, sino que los productos con los que estaban acostumbrados a hacer sus compras ya no los encuentran. Como ejemplo, ya no encuentran McDonald's, las hamburguesas de los Estados Unidos, el país de las hamburguesas. Vemos también de parte de los Estados Unidos a un general, Pat Ryder, quien en las últimas horas ha emitido como vocero del Pentágono, aquí se los muestro, dos discursos. Uno sobre el tema del globo de helio chino que atravesó el país a sus anchas, atravesó a los Estados Unidos, que este mismo general, cuando los periodistas le preguntaron que cómo podía estar informado el pueblo de los Estados Unidos sobre el itinerario, el paso de este globo por Estados Unidos, él respondió, no, es que nadie le está diciendo a los habitantes de Estados Unidos que no tienen el derecho para mirar hacia arriba y seguir el paso del globo. En esta ocasión, el general Pat Ryder se refirió hacia el envío de estos cohetes con alas, estos famosos GLSDB, que esto ha sido un cambio fundamental en lo que va a ocurrir próximamente en esta contienda en Ucrania. Este sistema o esta bomba, como la llaman, tiene más largo alcance, es teledirigida y con base en el informe del general Pat Ryder y Ben Hedges, el general, y con base en la política de quien sería muy pronto nombrado como ministro de Defensa de Ucrania, ya le han quitado Occidente el temor a atacar a Crimea. Crimea que en la época de Obama, 2014, tuvo amplia oportunidad de ayudarle a Ucrania a retomar Crimea y hizo caso omiso, simplemente no pasó de insultos su gestión. Hoy en día, Crimea es una región, una península, amigo del canal, que desde la época de Zelensky y aún de Poroshenko, toda la península estuvo desabastecida de agua. Fue Rusia, luego del operativo especial iniciado el 24 de febrero, quien abasteció nuevamente a Crimea con agua. Este hombre que viene en camino, que es un hombre de la inteligencia militar de Ucrania, de apellido Budanov, con B larga, Budanov, este hombre no tiene pelos en la lengua. Este hombre dice, Ucrania piensa o siente que Crimea le pertenece, Crimea es parte de Ucrania y nosotros estamos en nuestro derecho de usar cualquier tipo de arma
para retomar control de Crimea. Este hombre que el día de la anexión o el año de la anexión de Crimea a Rusia, 2014, nació en el 84, tenía 28 años. Hoy en día, 2023, este joven va a llevar a su país hacia un camino tortuoso, un camino no pavimentado, un nuevo porque ni él ni los altos mandos militares en los Estados Unidos conocen realmente cuál va a ser la respuesta de parte de Rusia. Y son generales y son altos mandos quienes luego del primer año de guerra, que se termina ahora el 24 de este mes, ese día que siente mucho temor en Ucrania que de pronto Putin haga un gran despliegue, un blitzkrieg militar en territorio ucraniano. Estos altos mandos desconocen, vuelvo y repito, cuál va a ser la respuesta de parte de Rusia. Porque dicen, no, es que Medvedev ha hecho varias advertencias, como esta última que hizo en una entrevista en la que él dice que Rusia va a responder ante cualquier ataque contra la existencialidad de Rusia. ¿Qué es de pronto lo que desconocen los habitantes en Estados Unidos? Los habitantes en Estados Unidos piensan, hombre, es que en realidad no podemos aceptar que un país como Rusia de un día a otro llegue a Ucrania a tomar control de unos territorios. Y este concepto es muy fácil de venderle a cualquiera. A estos habitantes de los Estados Unidos no les dicen qué pasó antes desde el año 2014, porque le han arrancado esas páginas al libro de la historia. Pero si diariamente existiese un curso en los Estados Unidos sobre la verdad de por qué Putin ingresó a Ucrania, un librito de unas 20 páginas en letra grande, y que pudiésemos enviárselas por estos correos electrónicos a todos los habitantes de los Estados Unidos. Yo creo que en ese instante estaríamos permitiendo que el pueblo de los Estados Unidos tomase una decisión, al menos de pensamiento, sobre lo que está ocurriendo. Ya no hay paso atrás. Los tanques europeos Leopard vienen en camino. Los Challenger ya están llegando. Ya Canadá envió un F-16. Canadá se adelantó. Canadá se pintó su cara de color negro para enviar estos F-16 a territorio ucraniano. Qué valientes. Qué irresponsables, diría yo. Porque este joven, próximo ministro de Defensa de Ucrania, no va a dar paso atrás en su política. Y yo me pregunto, ¿cómo de un momento a otro ingresaron a este teatro de guerra a unos nuevos actores más tipo halcón, más guerreristas? No como Scholz, que al final del día y luego de firmar y firmar decretos que sí voy a permitir, que sí envíen los tanques que ustedes deseen, pero es que el hecho de que Alemania envía los tanques no significa que está participando en esta guerra contra... Hombre, no. Ahora están apareciendo unos actores sin pelos en la lengua. Inclusive con una propuesta o una posición diferente a la del general Milley, que dijo que ni siquiera en este año se va a acabar la guerra. Ni siquiera como el general Zaluzhny de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que dice que ve cómo aumenta el poderío de Rusia, que hizo una lista larga, porque fue el que empezó con el cuento de Ramstein, una lista larga de armamento que él decía, no, es que si me traen ese armamento, si me lo envían a Ucrania, santo remedio, yo me comprometo a ganar esta guerra contra Rusia. A mí me extraña que el general Zaluzhny de las Fuerzas Armadas de Ucrania desconozca
el tipo de maquinaria de guerra que tiene Rusia establecida. Esto no es un juego de niños. Esa disciplina que existe en Rusia para producir munición, armamento, uniformes, alimentos para enviar empacados al vacío. Esto lo desconoce Occidente y mucho más los habitantes de los Estados Unidos, que ya aprendieron en el mapa ubicar a Ucrania, pero que no les han explicado, porque es que en Estados Unidos hay gente que trabaja un turno, 2 turnos, 3 turnos y cuando duermen están trabajando, no les queda tiempo. Yo viví en Estados Unidos 10 años. Aquí en Colombia he aprendido a trabajar y a hacer videos y atender a los clientes gracias a esa disciplina que aquí en Estados Unidos, pero es que no le queda a la gente tiempo para pensar realmente. Y cuando llegan a sus hogares, tienen que compartir con sus familias. Este segundo capítulo, luego de aprender dónde queda Ucrania, es la historia de Ucrania desde el año 2014 y aún desde antes, que Crimea era parte de la Unión Soviética, que se la entregaron a Ucrania, Nikita Khrushchev, presidente de la Unión Soviética. En la disolución de la Unión Soviética, Ucrania ganó su independencia, pero el tema de lo que ocurrió en el 2013, Euromaidán, la anexión de Crimea y cómo actuaron las tropas ucranianas con la orden de Poroshenko, quien fue el presidente elegido por Occidente, luego de la salida del presidente prorruso que existía en Ucrania, Yanukovych. Esto dio inicio a ataques contra los pobladores del Donbass. Bueno, yo sé que una audiencia grande que tiene este canal es de los Estados Unidos. Me imagino que hay mexicanos, venezolanos, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, peruanos, chilenos, mexicanos, no sé si me olvidé de alguno, y también ciudadanos de los Estados Unidos, que algún día podré hacer algunos videitos en inglés a practicar para que no se me olvide, pero qué bueno que en Estados Unidos el gobierno actual transmitiera un canal adicional que se llama el Canal de la Verdad, para que ustedes vieran qué es lo que está realmente próximamente, qué es lo que va a ocurrir. Yo pienso que una vez que el nuevo general de inteligencia, Budanov, dé la orden de enviar ese primer cohete con alas, llamémoslo cohete con alas, GLSDB, y caiga en territorio ucraniano, este va a ser el comienzo de lo que se podría llamar una movilización total, el inicio de la guerra. Por ahora no hay guerra, amigos. Simplemente estoy exponiendo en el video de hoy que están entrando desde ya unos nuevos actores que llevan a esta contienda hacia otros lares, en otra dirección en la que la OTAN, que se mostró tan fuerte con Stoltenberg produciendo discursos pidiendo envío de más armas a Ucrania, lo mismo que sus amigos, ya se pasó esta etapa a, bueno, vamos ya a poner a trabajar, a llevar a este conflicto a hombres y mujeres que ya van es para adelante con unas propuestas de ofensiva más directa, porque hay un grupo de guerreristas, bien sea en la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos o donde estén, que no consienten otra opción que la de agachar a Rusia, pero que tampoco le quieren decir la verdad a la gente de que Rusia no es ninguna perita en dulce, de que Rusia tiene un gran poderío, un gran arsenal en municiones, en armas convencionales, misiles hipersónicos, armas nucleares. Ahora, ninguno de estos hombres que hemos visto en las últimas horas contempla el tema de negociar, porque yo me pregunto, han herido y atacado tanto a Rusia.
Ustedes entienden el significado de todas las sanciones contra Rusia, todo ese dinero confiscado, 300.000 millones de euros, mucho dinero. ¿Cómo han atacado a los oligarcas de Rusia? ¿Acaso no hay oligarcas también en Occidente con sus barcos parqueados allá en el East River, en Manhattan? Que yo los veía cada que iba hacia mi casa. A esos oligarcas no les hacen daño, no les quitan su dinero. ¿Acaso no han afectado la economía de Rusia? Porque Rusia se ha tenido que acomodar. Miren, hoy en día Rusia ha tenido que invertir cantidades enormes de dinero, por ejemplo, para el envío de su petróleo. Ahí les muestro este mapita, ya han tenido que utilizar estos barcos Afromax con capacidad de 80.000 a 100.000 toneladas de petróleo, toneladas métricas, y los están enviando allá por el estrecho de Gibraltar para que ahí mismo, frente a las costas de África, puedan traspasar su combustible a unos barcos más grandes que lo llaman VLCC, naves que llevan petróleo muy grandes, Very Large Crude Carriers. Y Rusia, para hacer esta vuelta que estoy mostrando en este mapa, ha tenido que invertir mucho dinero, que ha afectado la economía, y a pesar de tantas sanciones y las que vienen en camino, y ahora con este embargo al petróleo, y ahora desde febrero 5 a los derivados del petróleo, al diésel, por ejemplo, y los famosos topes, ahora quieren continuar hostigando y acosando a la Federación Rusa. Yo no entiendo, porque ningún general de Occidente puede demostrarme en este momento que Rusia se le van a acabar los misiles o los drones o las armas que tengan, o que Rusia no contempla el tema de la movilización. Hay unos asuntos muy importantes. Por un lado, el tema de las regiones anexadas, que es el 20% de Ucrania, que se está defendiendo este porcentaje territorial con aras de proteger el orden, famoso orden del que hablan, de proteger el tema de la democracia, de evitar que Rusia en un futuro quiera continuar hacia el occidente. Como la OTAN sí todo este tiempo ha pretendido ingresar o posicionarse hacia el oriente. Pero es que hay temas muy importantes. Tenemos, por ejemplo, este acuerdo o tratado nuclear, el START, que Rusia lo ha firmado hasta el 26 y no permite Rusia que ingresen a su país a investigar dónde están ubicadas sus armas nucleares. ¿Y por qué lo hace Rusia? Porque Rusia no está de acuerdo con que ahora Occidente, sin Ucrania ser un país miembro de la OTAN, quiera hacer envío de armas ofensivas. Y les ha dicho, si ustedes continúan con este cuento, no les permitimos el ingreso. Tenemos también como carta sobre la mesa algo que es de suma importancia, y es el tema del acuerdo nuclear con Irán, del cual se salió Estados Unidos en el año 2018. Es que hay mucho de qué negociar o cómo negociar el asunto territorial de las regiones anexadas. Miren, tenemos el tema de las sanciones, como por ejemplo quitarle las sanciones a Rusia, devolverle su dinero confiscado. ¿Y cómo se podría negociar? El tema de START, que Rusia podría decir, si negociamos, Estados Unidos, volvemos al acuerdo START. Les vamos a ayudar a que Irán firme este acuerdo. Les vamos a ayudar para que este escalamiento con China sea reducido. Es que Rusia puede negociar con Estados Unidos cantidad de situaciones, pero se han concentrado en el tema de Zelensky, que es: no voy a permitir que me quiten mi territorio, territorio de Ucrania. Y con ese cuentico se está yendo Occidente hacia un abismo. Va a llegar un momento con día y hora, que va a ser cuando este nuevo ministro de Defensa de Ucrania, de apellido Budanov,
siguiendo el planteamiento de estos generales de los Estados Unidos, no incluyo al general Milley, van a intentar o van a iniciar un ataque contra Crimea. Y ese día yo quiero taparme los ojos, ese día creo que ni haría video por YouTube, porque sería el inicio de un gran fracaso para los pobladores del planeta Tierra. Un escalamiento en el dolor, la hambruna, mucha gente que va a morir, descomposición económica, si esto se convierte en una tercera. Yo pienso que Prigozhin, a quien mostré en este avión SU, que le dice al presidente Zelensky, le dice, estoy con este avión atacando a Bakhmut y mañana me monto, ingreso a la cabina de un MiG. Usted verá si yo le gano a ustedes, yo continuaré hacia el río Dnipro. Es que Prigozhin es todavía de un ala más guerrerista que el mismo Medvedev, porque Prigozhin no es solamente discurso, sino que tiene unas fuerzas armadas, mientras yo les hablo, dando plomo en Bakhmut, paso a paso, controlando este territorio que muy pronto, al igual que Soledad, va a estar en manos de Rusia. Pero yo no me refiero a la parte de los combates, trinchera a trinchera, metro a metro, casa por casa, edificio por edificio. Yo me refiero a decisiones más macro, como las que veo que vienen en camino. Número uno, unos países europeos que se metieron con el cuento de los tanques, pero que una y otra vez emiten discursos hacia Rusia. Dicen, nosotros sí estamos de acuerdo con los tanques, pero nosotros no estamos interviniendo en la guerra, que eso obviamente no tiene ningún significado. Y número dos, cómo ahora Estados Unidos cambió sobre el tema de la munición de largo alcance. Dieron luz verde para el envío de estos cohetes con alas, y generales de los Estados Unidos se han pronunciado sobre el tema de que ya no hay paso atrás, que son los ucranianos, el gobierno de Ucrania, cuando lleguen estos proyectiles GLSDB, que son los ucranianos, hagan con eso lo que ellos consideren que deben hacer. Estados Unidos parado en la raya de que las regiones anexadas, incluyendo Crimea, le pertenecen a Ucrania. El nuevo ministro de Defensa que viene en camino piensa lo mismo. Esto va por mal camino. Se lo digo a los habitantes de Ucrania, esto va por mal camino en cuanto a que no se ve al final del túnel una luz para los niños, ancianos, mujeres y hombres no combatientes en Ucrania. No se ve una luz al final del túnel en cuanto a que la reconstrucción venga en camino, porque todos quieren meter en el negocio para fabricar casas, puentes, qué sé yo, edificios. Es un negociazo que viene en camino. Y por un lado está ese negocio de la reconstrucción y por el otro lado está el negocio de la fabricación de armas, que van en direcciones opuestas. Los constructores quieren que se acabe la guerra, los fabricantes quieren que se prolongue. Los funcionarios de altos mandos de Occidente que están metidos en el cuento de la guerra quieren que esto continúe hasta que se acabe Rusia, sea hoy, mañana, en un año, 5 años, 20 años, no les importa. Y de por medio está la población ucraniana, amigos del canal. Les agradezco mucho su participación y los espero en el día de mañana con más energía